Pues también de mi parte les deseo un feliz año nuevo y espero que han tenido un buen inicio a este año. Y en unos días nos acercamos a otro día festivo especial aquí en México, el Día de los Tres Magos, tres Reyes Magos, aunque no sabemos si eran reyes. La Biblia no nos dice, pero sí nos dice que eran magos. Y es de ese tema que vamos a ver también esta mañana. Pueden abrir sus Biblias a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Aquí vamos a ver algo de la historia de los magos, como la Biblia los menciona. Mateo 2, a partir del versículo 1. Y así nos dice la santa palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y aquí he terminado la última vez cuando he predicado sobre este capítulo, y aquí terminan muchos con esta historia de los Reyes Magos y el nacimiento de Jesucristo. Pero la historia no termina aquí. Y lo que sigue después de esos versículos es una historia, pues, triste, difícil para entender, pero importante también para que nosotros entendamos lo que Dios nos quiere decir por esas palabras. Y por eso el texto de hoy sería los versos siguientes, el resto del capítulo 2, que quizás muchas veces no escuchamos una predicación sobre este tema. Seguimos leyendo esta historia en versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores,
conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Vamos a orar. Eso, Padre, te damos gracias que tú también hoy nos hablas. Tú eres un Dios que comunica con nosotros y hoy en día tú no nos hablas por medio de ángeles a nosotros. Tú no hablas por medio de sueños a nosotros. Tú nos has dado una palabra más segura, tu palabra perfecta, la Biblia. Gracias por esa palabra, gracias también que ahora tú nos quieres hablar por medio de tu palabra. Ayúdanos a prestar atención, a entender lo que tú nos quieres decir por medio de esos versículos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Una vez un ateo estaba en una predicación en una iglesia acerca de Navidad y estaba escuchando al pastor. Y después de la predicación, este ateo dijo: pues ahora sí entiendo por qué los cristianos celebran la Navidad. Un bebé no amenaza a nadie. Y por eso celebrar la Navidad es un evento feliz que no significa nada. Eso era su opinión, pero como hemos visto en esos versículos, este niño que ha nacido sí ha sido una amenaza por un rey grande. Y no solamente por un rey, sino por muchas personas en la historia del mundo. Este nacimiento de un niño por unos es una amenaza. También todavía hoy por muchas personas es una amenaza. Pero para otras personas son buenas nuevas. Es el Evangelio que ha nacido un Salvador para nosotros. Y la diferencia de tu opinión o de tu sentir sobre el nacimiento de Jesucristo es una diferencia también que se muestra como la diferencia en vida o muerte. Eso van a ser también las consecuencias con tu actitud al nacimiento de este niño Jesucristo. Jesucristo nació para cumplir el plan de redención de Dios. Y Mateo aquí nos muestra en esos primeros capítulos muy diligentemente cómo una tras otra vez el nacimiento de Jesucristo es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver a 5 lugares donde veremos la soberanía de Dios sobre la vida y sobre la muerte. Y empezamos, el primer lugar donde vamos a ir es Egipto. Vemos aquí en los versículos 13 y 15, y vemos aquí, hay vida en Egipto. Vemos otra vez esos versículos. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto,
y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí veremos en Egipto que la Navidad tiene que ver con Dios y tiene que ver con la soberanía de Dios. Aquí esos versículos empiezan con un mandato de Dios, y es un mandato que lleva a la vida por un niño. Un niño vive porque Dios es soberano. Eso no era el plan de Herodes. En los versículos 7 y 8 hemos visto su plan, que él manda a los reyes o a los magos a Belén para inquirir dónde está el niño, no para adorarle después, sino para que él después pueda encontrarlo y matarlo. Eso era su plan, pero su plan se frustra, porque Dios interviene. Y en este momento aquí, versículos 12 y 13, Herodes no sabe nada de eso. Él está esperando que lleguen otra vez los magos para decirle dónde se encuentra el niño. Pero Dios sí sabe lo que ha pasado. Dios sí sabe que los magos se regresaron por otro camino y no van a venir a Herodes. Dios sabe todo, porque Dios es soberano. Él sabe todas las cosas. Él sabe que se fueron los magos, que Herodes va a estar esperando, y después de un tiempo se va a dar cuenta que no van a venir. Y eso le va a enojar mucho. Él va a ser furioso y él va a mandar a sus soldados a Belén para matar a los niños. Dios sabe el pasado como el futuro, el presente también. Pero Dios en su soberanía no significa solamente que Él sabe todas las cosas, sino también que Él es omnipotente. Él puede hacer todas las cosas. Y en esta situación, para salvar a Jesucristo, el niño, Él manda un ángel a José para advertirle de lo que va a pasar, para dirigirle que se huye hasta Egipto. Dios también hubiera podido proteger a Jesucristo de cualquier otra manera. No está limitado a solo mandar ángeles. Él puede también haber podido matar a Herodes inmediatamente. Pero Dios también no solamente sabe todas las cosas y puede hacer todas las cosas, Él también es todo sabio. Dios no solo logra las cosas de una manera que funciona, sino Dios hace las cosas de la mejor manera que hay. Incluso cuando nosotros no entendemos por qué Él lo hace así. Y así también quizás nosotros no podemos entender por qué Dios ha dejado pasar esas cosas de que hemos leído. Pero en Isaías 55, 8 y 9 Dios nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces vemos aquí este mandato de Dios a José, y en los versículos 14 y 15 vemos la obediencia de José. Y aquí, cuando miramos la obediencia de José, él es como un ejemplo para nosotros. Su obediencia es inmediata. Vemos el mandato y enseguida nos dice: y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto inmediatamente. Y también es una obediencia completa. Casi palabra por palabra lo que está diciendo el ángel que debe hacer, así lo leemos que lo hizo José. Él no dijo: pues está bien, gracias, gracias por advertirme, es una buena idea salir, pero yo también tengo mis ideas. Yo puedo esperar hasta mañana cuando hay más luz, o yo puedo ir a otro lugar que está más cerca, más bonito. Egipto eran unos 150 kilómetros de Belén.
Para nosotros no es una larga distancia en un vehículo, pero por un hombre caminando eso, con una mujer embarazada, no embarazada, pero con un niño pequeño, recién nacido, sí era un viaje muy difícil. Pero José ha obedecido a Dios también en lo que era difícil. También era difícil seguramente esperar a Dios. Dios ha dicho, espera, permanece allá hasta que yo te diga, sin saber qué está pasando, sin saber qué será el próximo paso. El predicador Charles Spurgeon dijo, no podemos esperar servir al Señor y sin embargo tenerlo fácil. Debemos viajar con alegría por el desierto si tenemos una responsabilidad que cumplir para nuestro Dios. Y debemos permanecer en el destierro si es necesario y no aventurarnos a regresar hasta que el Señor nos dirige. Nuestras órdenes son, quédense ahí hasta que yo les dé la orden. Los siervos del Señor deben esperar la palabra del Señor antes de actuar, ya sea para ir al extranjero o para regresar a casa. Esperar es una tarea difícil, especialmente esperar en Egipto, pero es seguro esperar hasta que recibamos la orden de marcha. Y así también lo hizo José. Él era obediente en todo lo que era difícil. Aquí vemos también una demostración de la soberanía de Dios también sobre las acciones humanas. La palabra nos dice que Dios también es soberano sobre el corazón de los reyes. Dice en Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Y eso vemos en esa historia con los reyes o con los magos, que Dios le ha dirigido a otro camino y ahí fueron. También Dios ha sido soberano sobre el rey de Herodes. Él podía irse con los magos a encontrar al niño, pero él decidió esperar hasta que regresan los magos y nunca regresaron. También Dios lo ha ordenado, así era su propósito eso. Dios es soberano sobre la obediencia de los hombres. Eso no quiere decir que los hombres siempre obedecen a Dios y siempre hacen la voluntad de Dios. Eso es claro que no es así. Podemos ver al mundo, podemos ver en nuestras propias vidas que no es así. Pero cuando Dios se propone que ocurra una acción humana, entonces ocurre. Dios no dejó eso al azar, esperando en esta situación que José sí obedezca. Él sí sabe, así va a pasar. Yo no tengo otro plan si José no obedezca. Dios es omnipotente y Él es omnisciente, como hemos dicho. Eso vemos también en la profecía aquí en el versículo 15. De Egipto llamé a mi hijo. En el cumplimiento de la profecía también se muestra la soberanía de Dios. Esa profecía es del profeta Oseas, lo encontramos en Oseas 11, versículo 1, donde dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios está llamando a Egipto, a Israel, su hijo. Y sabemos que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Israel era un dibujo en esa profecía para Jesucristo. Como Dios ha llamado a Israel desde Egipto, también lo hará con Jesucristo también. Y vemos muchos paralelos en esta historia del nacimiento de Jesucristo, tal como en el nacimiento de Moisés. En ambas situaciones había un rey poderoso que tenía miedo de los bebés de los hebreos. Y él da la orden de matar a todos los bebés, el faraón. Y también, pues, un bebé, en ambas situaciones, un bebé es
rescatado milagrosamente de una muerte terrible. Y después esperamos un tiempo hasta la muerte de este rey malvado. ¿Y qué pasa entonces? En Éxodo, Dios llama a Moisés y le dice en Éxodo 4:19 esas palabras, escuchen esas palabras: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Son casi las mismas palabras que Dios dice a José en Mateo 2:20. Vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Aquí vemos una comparación entre Moisés y Jesucristo. Y nos muestra también en Hebreos 3, nos muestra que Jesucristo es el mejor Moisés. Un comentarista dijo: en casi cada punto de la trama de los capítulos 1 y 2, esta tipología de Moisés es evidente. Mateo impregna cada aspecto de tipología y del cumplimiento de las Escrituras. El punto clave es la mano soberana de Dios detrás de cada detalle del nacimiento y la infancia de Jesús. Dios está obrando soberanamente de acuerdo con su plan perfecto, y también hoy lo está haciendo así. Y Él nos dio una imagen de este plan con el éxodo de Israel desde Egipto, y nos da el cumplimiento de su plan en Jesucristo. Esta vida en Egipto es un testimonio a la soberanía de Dios. Entonces pasamos de Egipto a otro lugar y vamos a Belén. Y aquí no vemos vida en Egipto, ahora vemos muerte en Belén, en los versículos 16 a 18. Ahí dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había ingerido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Aquí vemos también que la Navidad no solamente se trata de Dios y su soberanía, también se trata del hombre y su pecado. Aquí vemos este mandato del rey malvado y este mandato tan malo, tan horrible. Eso nos muestra el corazón del hombre, que es totalmente depravado. Aquí él quiere matar a los niños de 2 años y menor. Eso no quiere decir que Jesucristo ya tenía 2 años. Quizás es la estrella que apareció hace 2 años, pero el primer versículo, capítulo 2, nos dice que los reyes o los magos llegaron cuando Jesús nació en Belén. Probablemente no al mismo día, que no estaban al mismo tiempo con los pastores allá, pero un tiempo después de 40 días, llevaron María y José a Jesucristo al templo para ser presentado. Y quizás poquito después de esos 40 días llegaron esos magos, cuando Jesús nació, no cuando Jesús tenía 2 años. Quizás solo 2 meses o algo así, no sabemos, no nos dice. Pero Herodes quiere estar seguro: yo quiero matar a este niño. Y aunque si tienen hasta 2 años, quizás eso es lo máximo que puede tener, voy a matar todos los que tienen 2 años hasta los recién nacidos. Y también, para estar seguro, yo no voy a matar solo los que se encuentran en Belén, sino también alrededor, en la región de Belén. Allí también voy a matar a todos los niños de 2 años y menos. Aquí entonces vimos en la primera parte que un niño vive, porque Dios es soberano.
Y ahora vemos que muchos niños mueren porque el hombre es pecador. Y vemos algo de la naturaleza del pecado en esos versículos. Vemos que el pecado comienza en el corazón. En Herodes su pecado ha comenzado con miedo y con odio. Y esto le ha llevado a hacer cosas terribles, hasta matar a no sé cuántos bebés. Cristo nos dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y vemos también que, si consideramos eso, que el pecado también es universal. El pecado nos toca a cada uno de nosotros, también tu corazón. Yo estoy seguro que ninguno aquí ha matado a tantos niños menos de 2 años. Pero ¿cuántos de nosotros, cuántas veces hemos tenido pensamientos de miedo o de odio? Igual a Herodes, así comenzó sus pecados más grandes también. Si el pecado es universal, toca a todos. Romanos 3:10 nos dice, no hay justo, ni hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando seguimos aquí en Romanos 3 también nos muestra la grandeza del pecado. Cuán terrible es el pecado. No es una cosa pequeña que tenemos en nuestro corazón si tenemos pecado. Es una cosa grande y terrible. Nos dice Romanos 3 a partir de 10 a partir de 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cada pecado de nosotros y el pecado que tenemos también nos muestra la Biblia aquí y también en esta situación. Vemos que el pecado últimamente es contra Jesucristo. Y Spurgeon también nos dice acerca de esta situación aquí y en general, que los hombres harán cualquier cosa para librarse de Jesús. No les importa cuántos niños, hombres o mujeres sean destruidos, de modo que solo pueden resistir su reino y aplastar su santa causa en sus inicios. Sin embargo, vana es su ira. El santo niño está fuera de su jurisdicción y de su espada. Entonces vemos este mandato tan horrible. Y vemos en el versículo 16 también que los soldados de Herodes hicieron lo que el rey les había dicho. Y el resultado del pecado que vemos aquí también claramente es la muerte. Esas son las consecuencias, eso es a dónde lleva el pecado. El pecado, en primer lugar, también hiere a otras personas. Y lo vemos aquí como murieron los bebés por el pecado de una otra persona o otras personas. Pero el pecado también te hiere a ti mismo cuando haces el pecado. Y así se fue también en el caso con Herodes. Su pecado ha llevado a su propia muerte. Nos dice después de la muerte de Herodes en el versículo 19. Y eso pasó probablemente no mucho después de este masacre. Quizás solo unas semanas o unos meses después que murió Herodes. Él murió de una enfermedad terriblemente dolorosa. Él quería también en esta situación tomarse su propia vida, pero él murió de esa
enfermedad y los historiadores nos cuentan de su muerte. Nos cuenta Flavio Josefo, que era historiador judeo en el tiempo de Jesucristo. Él nos dice esto acerca de la muerte de Herodes. Pero ahora la enfermedad de Herodes se agravaba considerablemente, de forma severa, y eso por el juicio de Dios sobre él por sus pecados. Un fuego ardía lentamente en él, que no se percibía externamente al tacto, sino que aumentaba sus dolores internamente. Le provocaba un apetito vehemente por comer, que no podía evitar saciar con algún alimento. Sus entrañas también estaban ulceradas, y la mayor intensidad de su dolor residía en el colon. Un líquido acuoso y transparente se había depositado en sus pies, y una sustancia similar lo afligía en la parte baja del vientre. Además, su miembro íntimo estaba podrido y producía gusanos. Y cuando se sentaba tenía dificultad para respirar, lo cual era muy repugnante debido al hedor de su aliento y la rapidez con que regresaba. También tenía convulsiones en todo el cuerpo, lo que aumentaba en fuerza hasta un grado insoportable. Decían quienes pretendían divinos y que estaban dotados de sabiduría para predecir tales cosas, que Dios afligió este castigo al rey a causa de su gran impiedad. Si pensamos en una muerte así, pensamos eso es horrible, eso es repugnante, no quiero escuchar nada de eso y mucho menos experimentar algo así. Pero eso es lo que el pecado te hace. Eso es lo que el pecado hace a cada persona. Y lleva a algo mucho más terrible que eso, lleva a la muerte eterna si no tenemos la salvación en Jesucristo. A la muerte donde los malvados irán al castigo eterno, como nos dijo Jesucristo. Sí, y con todo eso, los hombres muchas veces se sienten ingenios con su pecado, se sienten inteligentes, astutos, cómo están manejando el pecado en su vida. Herodes también, él se cree en control, incluso cuando sus planes son frustrados. Miren su arrogancia que él tiene. Vemos que él tiene una cierta creencia a la palabra de Dios. Está preguntando, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde va a ser nacido este rey? Y, es en Belén, entonces por allí debo ir. Y sabe que los planes de Dios se cumplen, porque van a ser en Belén. Pero él piensa que él puede frustrar eso, y él puede hacer algo en contra de los planes de Dios. Pero el plan de Herodes se fue frustrado una vez más. Unos otros comentaristas dicen, no Herodes, no te burlan los magos, sino alguien superior a ellos. El que está en los cielos se ríe de ti. El Señor se burla de ti. Él frustra las maquinaciones de los astutos, de modo que sus manos no pueden llevar a cabo sus planes. Él atrapa a los sabios en su propia astucia, y el consejo de los perversos se desvía. En esta historia Dios ganó. Dios es soberano. Dios siempre gana. Y la pregunta a nosotros es, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A cuál voz estamos escuchando, obedeciendo nosotros? Vemos también la profecía en los versículos 17 a 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Aquí también vemos que la soberanía
de Dios sobre el pecado y también sobre un pecado o el pecado tan grande que vemos aquí. Eso también era parte del plan de Dios. Es chocante decir eso. ¿Puedes creer que era así? La profecía aquí es del profeta Jeremías que encontramos en Jeremías 31:15. Y está hablando de Raquel y de Ramá. Raquel, si se recuerdan, era la mujer de Jacob que tenía un deseo tan grande para tener hijos que dijo: dame hijos o si no me muero. Y Raquel murió, ella misma murió, dando a luz a su segundo hijo, a Benjamín. Y así ella perdió sus hijos, no por su muerte, sino por su propia muerte. La tumba de Raquel se encuentra muy cerca a este lugar, Ramá, que está mencionado en esta profecía. Pero Raquel también en esta profecía es un símbolo de todas las madres de Israel. Cuando ellos perdieron sus hijos tras ser invadidos por naciones extranjeras. Algunos fueron matados, otros fueron llevados muy lejos a otro país. José, el primer hijo de Raquel, era en el parte de los 10 tribus en el norte de Israel y era el pueblo de Asiria que conquistó esos pueblos en 722 a.C. Y todos los que fueron deportados, ellos juntaron en este lugar en Ramá antes de ser deportados. Pero la profecía de Jeremías no se refiere a eso, sino también se refiere más a la segunda deportación bajo Babilonia, en 586 a.C., cuando los dos tribus de Judá, Benjamín y Judá, fueron deportados hasta Babilonia. Y pueden imaginarse el llanto, el lloro en todo el país, de las madres que están mirando a sus hijos que están llevados lejos de ellos y piensan: nunca les vamos a ver otra vez. Pueden imaginar también el llanto en Belén, en esta situación, un bebé recién nacido, una madre jugando con su hijo, y entra así un soldado, toma el bebé y lo mata con espada y sale sin saber nada de eso. Pueden imaginar el llanto de esas madres. Dios envió a su hijo en el momento oportuno, justo en este momento. Nos dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En estos tiempos difíciles, eso era buen tiempo, sí. Eso era el plan de Dios, parte del plan de Dios. Un predicador ha escrito eso y dijo: el Evangelio de Jesús, el Mesías, nació entonces en una tierra y en una época de angustia, tensión, violencia y miedo. Desterremos cualquier pensamiento de escenas navideñas pacíficas. Antes de que el príncipe de paz aprendiera a caminar y a hablar, era un refugiado sin hogar, con precio por su cabeza. Al mismo tiempo, en este pasaje y en varios otros, Mateo insiste en que vemos en Jesús, incluso en los momentos más sombríos, el cumplimiento de las Escrituras. Así es como aparecería el Redentor de Israel. Así es como Dios se propondría liberar a su pueblo y traer justicia al mundo entero. De nada sirve llegar con comodidad cuando el mundo está en la miseria. De nada sirve tener una vida fácil cuando el mundo sufre violencia e injusticia. Si Él ha de ser Emmanuel, Dios con nosotros, debe estar con nosotros donde está el dolor. Entonces vemos vida en Egipto, vemos muerte en Belén y ahora en los últimos versículos vemos vida en Nazaret.
versículos 19 a 23. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aquí en Nazaret vemos que la Navidad tiene que ver con Jesús, con Jesucristo, y con su vida perfecta. Esos versículos otra vez empiezan con un mandato de Dios a José: vete a Israel. Y este mandato de Dios a José está relacionado con otro mandato que Dios ha dado a otra persona antes. Un mandato que él ha dado a su propio Hijo, a Jesucristo. El mismo mandato: vete a Israel. Cristo dijo en Juan 8:42, de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. En esos versículos otra vez vemos la obediencia de José. Y es un dibujo también de la obediencia perfecta de Jesucristo. Vemos otra vez una obediencia inmediata. Entonces Él se levantó. Vemos una obediencia completa, como Él está obedeciendo cada punto que Dios le dice que debe hacer. Así era la obediencia de Jesucristo, una obediencia perfecta. En José no era perfecta, en esa ocasión quizás sí, pero en toda su vida él también era pecador. Pero en Cristo vemos su obediencia y su vida perfecta. Un contraste enorme con Herodes. Herodes, que era cruel y paranoico, que otra gente le quiere matar. Y por eso él mató a su hermano, al hermano de su esposa. Él mató después a su tío, después a su abuelo, después a su esposa y finalmente a sus propios 3 hijos. Y antes de su muerte, Herodes ordenó a juntar y encarcelar miles de judíos prominentes. Y cuando él se muera, que esos judíos también sean matados, para garantizar luto en la tierra, porque él sabía que casi nadie iba a llorar por él. La vida de Jesucristo fue todo lo que la vida de Herodes no fue. Y fue todo también que la vida de José no fue. Y fue todo que nuestra vida no fue. Es un contraste, la vida perfecta de Jesucristo con nuestra propia vida. Él era sin pecado, no un pecador. Él era humilde, no orgulloso. Él era abnegado, no egoísta. Era amable, cariñoso, no cruel y odioso. Él salvó vidas y no ha destruido vidas. Él era obediente en todo a Dios, no desobediente. Cristo mismo dijo en Juan 6:38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es lo que vino a hacer Jesucristo. Eso es lo que hizo por nosotros. Él vivió una vida completamente perfecta en obediencia a su Padre. Y Él lo hizo por ti y por mí. Y vemos la profecía al final, en el versículo 23, dice, para que se cumpliese, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aquí vemos también el cumplimiento de la profecía que muestra
la soberanía de Dios en todo. Esa profecía no vamos a encontrar con esas palabras exactas en el Antiguo Testamento. Es más probable que está aquí, que cuando está hablando que habría de ser llamado Nazareno, está juntando no solo una profecía, sino varias profecías, porque dice lo que fue dicho por los profetas, no por un profeta, sino varios profetas. ¿Y qué habían dicho esos profetas? Que iba a ser llamado Nazareno. No debemos confundir eso con el nazareo, una persona que ha hecho un voto, el voto nazareo. Eso no era el caso de Jesucristo. Estás refiriéndose a la ciudad de Nazaret, donde él ha pasado, ha crecido como niño, ha vivido allí, ha obrado allí en Nazaret. ¿Por qué es tan importante este lugar, Nazaret? Pues Nazaret era un lugar muy despreciado en toda Israel. Nos recordamos de las palabras de Natanael en Juan 1:46. Él dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Las personas en Nazaret eran considerados pues no buenos, no inteligentes, no espirituales en ningún sentido. Eran despreciados por el resto del país. Los cristianos también, como título de expresión de despreciado, fueron llamados de la secta de los nazarenos en Hechos 24:5. Entonces, cuando Jesús fue llamado Nazareno, está diciendo que él fue despreciado de los hombres. Como leemos también en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesucristo vivió esta vida obediente y fiel, aun cuando estaba sufriendo maltrato de los hombres. En la vida de Jesucristo vemos también un contraste enorme. Vemos la santidad perfecta de Dios y vemos también nuestro propio pecado. Y nos podemos preguntar cómo podemos llegar a tener comunión con un Dios santo como Jesucristo. Y eso nos lleva a otro lugar. Hemos visto vida en Egipto, muerte en Belén, vida en Nazaret. Pero después Mateo en su evangelio, él nos lleva a un lugar llamado Jerusalén. Y ahí vemos no la vida de Jesucristo perfecta, sino su muerte perfecta. La Navidad también tiene que ver con la muerte perfecta, la muerte en nuestro lugar de Jesucristo. Y de eso también hay profecías, lo vemos también aquí, cuando está hablando del éxodo de Egipto. Podemos pensar en la Pascua, qué significaba en la Pascua, cuando los judíos han tenido que matar un cordero inmolado, que ha tenido que derramar su sangre para su salvación. Y como Moisés ha traído y ha llevado a su pueblo desde la esclavitud y la servidumbre a la libertad. Eso también es un dibujo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y también encontramos muchas profecías acerca de su muerte en el Antiguo Testamento, que nos dicen que sería traicionado por 30 piezas de plata, que sus manos y pies serían horadados, que sería contado entre los transgresores, que la gente echaría suertes sobre su manto, que sufriría y sería maltratado y matado, y que sería abandonado por Dios, y muchas más profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo mismo también profetizó de su propia muerte y dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esas profecías se cumplieron en detalle en Mateo 27, y también los otros evangelios hablan de eso. Y vemos otra vez
la soberanía de Dios en los cumplimientos de esas profecías. Dios ha dado un mandato, en este caso, a su Hijo. Cristo dijo, bueno, Juan, el apóstol Juan dice en 1 de Juan 4:14, el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Él ha dado este mandato a su Hijo para salvar a nosotros, para dar que Él debe dar su vida para nosotros. Y cuando vino el tiempo, Jesucristo fue obediente inmediatamente y en todo. Él se hizo hombre y dice Filipenses 2:8, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en esta historia en Mateo 2 vemos como un niño vive mientras muchos otros niños mueren. Pero después vemos como un hombre muere para que muchos hombres puedan tener la vida eterna. Un hombre perfecto muere. Él muere una muerte perfecta. Porque el hombre es pecador y Dios es soberano. Y Dios es soberano también sobre los pecados más viles y más terribles del mundo. ¿Qué ha sido el pecado más terrible del mundo? Yo creo que era poner a Jesucristo en esa cruz, al único santo Hijo de Dios Jesucristo, que ha hecho solo bien a los hombres, ponerle en una cruz. Y la Biblia nos dice que ese que pasó era de parte del plan de Dios, pero también no era Dios que había pecado en hacer eso, sino era el pecado de los hombres, pero parte del plan de Dios. Pedro lo dice así en Hechos 2:23, está hablando a los judíos y dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Él está acusándole de su pecado, pero está diciendo al mismo tiempo, eso era el plan de Dios. Y así oraban también los cristianos en Hechos 4:27. Ellos en una oración dijeron, porque verdaderamente se unieran en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo eso también era parte del plan de Dios. Y Satanás, en este momento, cuando murió Jesucristo, él pensó que había ganado, que el Salvador está muerto. Pero el plan de Satanás fue frustrado, como el plan de Herodes también. Dios ganó. El precio por nuestro pecado fue pagado. Jesús, el Cordero de Dios, fue hecho el único sacrificio aceptable por el pecado. Y la ira de Dios contra el pecado fue satisfecha completamente. Entonces, vamos al último lugar donde encontramos vida. También es en Jerusalén. Y ahí vemos que la Navidad también se trata con Jesús y con la nueva vida que Él nos da. Hay profecías de esa nueva vida también en ese versículo que nos habla del llanto de Raquel y el Ramá, esos versículos terribles. Esa profecía de Jeremías trae esperanza. Es una imagen de Jesucristo también que encontramos aquí. Cuando el hijo de Raquel murió, él ha dado nombre a su hijo. Cuando ella misma murió dando luz a su hijo, ella ha dado el nombre Benoni a su hijo, que significa hijo de mi dolor. Pero después Jacob le llamaba Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así Jesucristo también en la cruz era hijo de dolor. Pero cuando Él resucitó y fue exaltado al cielo, Él ahora es el hijo a la diestra, sentado a la diestra de Dios. Todo eso, el capítulo 31 de Jeremías, que está citado en este capítulo aquí, realmente no habla
de tristeza y de llanto y de cosas terribles. Este es un capítulo que habla de esperanza. Está mirando también Jeremías lo que va a pasar después, como Dios también ha planeado que van a regresar otra vez a su país, todos los exilios. Y justamente después de ese versículo leemos en Jeremías 31:16, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu provenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. El resto del capítulo también nos da un dibujo de esperanza que tenemos. También está mirando hacia la venida de Jesucristo y cómo Dios va a hacer un nuevo pacto con su pueblo y cómo vamos a encontrar perdón por nuestros pecados. Toda esa esperanza encontramos en este capítulo en Jeremías 31. Había otras profecías también, muchas otras profecías en el Antiguo Testamento de la resurrección de Jesucristo, en los Salmos, en Isaías, en Oseas. También las propias palabras de Jesucristo, como Él dijo, yo voy a ser matado, me van a crucificar y después de 3 días resucitaré. Sí, Él también, vemos también el cumplimiento de esas profecías, vemos la soberanía de Dios. Y también considerando la vida nueva, también hay un mandato. Y este mandato viene de Jesucristo mismo. Sus propias primeras palabras durante su ministerio allí en Galilea, en Nazaret. Él dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es un mandato a todos los hombres en su tiempo y en nuestro tiempo. La pregunta a nosotros es, ¿vamos a ser obedientes a este mandato? El arrepentimiento y la fe son una cuestión de vida y muerte, eternamente. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Eso empieza con un cambio de pensar, pensar diferente sobre el pecado. El pecado que quizás te ha gustado hacer, ahora lo odias. No quieres seguir andando y viviendo en pecado. Pero el arrepentimiento no solamente es pensar diferente, también es andar, vivir diferente. Es dejar esas cosas, no vivir en esas cosas y pensando que es malo, sino también tener la convicción de yo no voy a hacer eso, yo voy a dejar esas cosas malas, ese pecado. Ese es arrepentimiento, un cambio de pensar, un cambio de comportamiento. ¿Y qué es la verdadera fe? La verdadera fe es confiando solo en Jesucristo como Salvador, sabiendo que solo Él, solo por su muerte y su resurrección en la cruz, en tu lugar, tú puedes tener perdón de tus pecados y tener la vida eterna y nada más. Confiar solo en Jesucristo. Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa esa vida eterna? En primer lugar, es justificación del pecado. No eres más culpable, eres justificado. Y también es un nuevo nacimiento que experimentas cuando tienes esa vida eterna. Dios te da un nuevo corazón y serás hecho nueva criatura por Dios, por todos los que creen en Jesucristo. También esa vida eterna te asegura que tú también, como Jesucristo resucitó de los muertos, tú también, cuando te mueres después, puedes esperar que vas a ser resucitado a la vida y vas a tener vida eterna en un otro lugar, no Jerusalén, sino la nueva Jerusalén. Allí vas a gozarte en la presencia de tu Salvador para toda eternidad.
Vemos entonces que Dios es soberano sobre todos asuntos de vida y muerte, incluso para bebés, incluso para reyes, incluso para Jesucristo y también para ti. Pensando en tu nacimiento, Dios ha determinado el día, la hora, el minuto de tu nacimiento. También el lugar de tu nacimiento fue determinado de Dios. ¿Quiénes serán tus padres? Fue en el plan de Dios. Tu vida también está planeado perfectamente por Dios, está en sus manos. Dios sostiene tu vida día a día, dándote aliento, latidos de corazón, fuerza para cada día. Y también el día de tu muerte es determinado ya en el plan de Dios. El día de tu muerte y también la manera de tu muerte ya está determinado por Dios. ¿Estás listo por este día? El puritano Thomas Watson ha dicho: mañana podría ser nuestro último día. Que este sea nuestro día de arrepentimiento. Este nuevo año puede ser un nuevo capítulo en tu vida. Apártate de tu pecado y confía completamente en Jesucristo. Una canción en inglés lo dice así: por una vida preciosa no viví, por una muerte costosa no morí. A la vida de otro, a la muerte de otro, confiaré toda mi eternidad. ¿Has confiado en la vida y en la muerte de Jesucristo? ¿Y has confiado tu vida y tu muerte en las manos soberanas de Dios? Por este día, por este año, por toda tu vida y por toda la eternidad. Vamos a orar. Nuestro Dios, te alabamos y te damos gloria porque tú eres el Dios soberano sobre toda la vida, sobre la muerte, sobre la eternidad, sobre todos los detalles de nuestras vidas. Dios, ayúdanos a confiar en ti, sabiendo que tú lo haces bien para todos que confían en ti. Tú nos llevas a tu propósito bueno. Ayúdanos a andar en tus buenos caminos que llevan a la vida y dar la gloria a ti con nuestra vida. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.